En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como cada 8 días, trayendo el podcast a sus sentidos a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, TuneIn, Podimo y demás escenarios del podcast en el ecosistema digital. Punto de encuentro, análisis y opinión en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. El ciberespacio tiene un panorama digital con Andrés Barrios Rubio. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Maletines con dinero, visitas no justificadas a territorio venezolano y paso no legal por la frontera, inexplicable crecimiento de dinero son elementos conexos a una fuerza política que no es tan impoluta como se quiere hacer ver y que también debe dar muchas explicaciones en su hacer y deber en el marco político camino a 2022. Indignación con la que salen a anunciar persecuciones, investigaciones injustificadas o seguimientos a una corriente que puede tener un buen nivel de aceptación en el imaginario colectivo, pero también tiene una fuerte resistencia, entorno que marca un camino a las elecciones de 2022 que llama a prestar atención, que exalta a tener cuidado con quién se elige en el legislativo y a quién se beneficia de cara a las presidenciales. Una pregunta que ronda en el ambiente es ¿aparentarlo o serlo? En su dispositivo de pantalla no puede faltar Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Búscalo en todas las plataformas de podcast. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Candente se torna el ambiente jurídico y político de la nación con la extinción de dominio y el escándalo que se teje alrededor de un honorable senador. Exaltación de dignidad que invadió a Armando Benedetti y lo llevó a decir públicamente que decidió no aspirar más al Senado, reconocer que fue derrotado en la arena política es la muestra del proceder de quien desde un laboratorio oscuro y peligroso esgrime artilugios verbales que desvíen la atención de lo coyuntural de este caso, antes que una justicia amañada al servicio de los enemigos ideológicos. Lo que se observa en el ecosistema social es el normal proceder de quien cambia de principios como transitar de partido a partido cada 4 años. Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Reconstrucción de Colombia empieza por la transformación de un Congreso que fue incapaz de autorregularse y dar tránsito a una reforma que acabe con la corrupción y las malas mañas de los caciques de movimientos. Escenarios del devenir social están plagados de fuerzas que hacen hasta lo imposible por normalizar. Escenarios del devenir social están plagados de fuerzas que hacen hasta lo imposible para normalizar las formas de sostener económicamente sus intereses. En la búsqueda de votos, cualquier cosa vale para quienes hacían parte de la Unión Nacional, fungieron de socialdemócratas y ahora dicen tener un pacto histórico por Colombia. La coherencia, que es fundamental en la política, llama a preguntar si el país está en condiciones de seguir en manos de quienes gozan hablando sandeces en medios y plataformas sociales en lugar de presentar proyectos que ayuden a todos los que votaron por ellos y en su tránsito por el Congreso no hicieron absolutamente nada.
Son muchos los sentimientos que lo invaden y lo llevaron a tomar la decisión de retirar su postulación al Senado, fue lo que dijo a Semana en Vivo el senador Armando Benedetti. Hay sentimientos, no hay rabia, no hay rencor, y me siento como si me hubieran ganado haciéndome trampa. Fue yo a la primera persona y a la única que le comento es a mi esposa. Entonces yo le comento, yo no debería aspirar. Me contestó enseguida, sí, no lo hagas. Eso me aterró más al saber de que estaba en la conciencia de ella de que ella no quería que yo aspirara. Eso te conlleva a que ya yo estoy un poco cansado de que mi mamá se la pase leyendo el rosario, de que mis hermanos crean que pudieran tener mejores puestos si yo no estuviera ahí, y de que se la pasan llorando y todo lo demás. Ya los hijos míos nos molestan en el colegio. Entonces, yo desde hace algunos meses vengo entendiendo que soy bastante incómodo para la familia, para todo el mundo, y pues te repito, la sorpresa fue que yo vengo y le digo a mi esposa, ¿será que me retiro? Y me dice sí. Me sorprendió, fue lo rápido, o sea que eso tiene que hacerse. Incómodo para la mamá, la esposa, los hijos e incluso los hermanos. No hay acción sin consecuencias y menos en la política. La justicia y las autoridades requieren seguir propinando golpes de opinión como el que trajo la captura de Dairo Antonio Usaga David, conocido como alias Otoniel, o el impacto positivo que ahora tienen acciones que se ejercen contra los bandidos de cuello blanco. Difícil es creer en quienes en este momento se las dan de dignos porque ya vislumbran que no tendrán los votos suficientes para ganar algún escaño en el legislativo. Oscuro panorama que enturbia el pacto histórico que arrastra la estigma de quienes han estado conexos a las caletas en maletines o bolsas de basura, dudosos vínculos con el chavismo y ahora inexplicables incrementos patrimoniales que conducen a la extinción de dominio. Peligroso combo es el que dice buscar la transformación real de Colombia, pero todos saben que no dan su apoyo sin aspirar a nada. Agentes políticos que lo que han mostrado en la arena gubernamental no ha sido mucho ni bueno. Interesante es saber qué fue lo que lo aburrió de la política, porque en el imaginario de muchos está que es una pataleta por una investigación, como lo afirmó en Semana en Vivo el senador Armando Benedetti. A ver, lo que me aburrió, mire, a mí me abrieron una indagatoria, que el país no sabe porque yo no lo he querido comentar. Me abrieron una indagatoria con base en un informe que está mal hecho, no porque yo lo diga, lo dijo la misma Corte Suprema, lo dijo la misma magistrada que me abre la indagatoria y al mismo tiempo lo dijo la Procuraduría. Entonces, el informe está mal hecho, abre la indagatoria y empieza una cantidad de desorden. A mí me han hecho como 6, 7 emboscadas, me han acusado la chuzada de Odebrecht con usted. Fue la primera que dijimos qué es lo que estaba pasando con Odebrecht. El primero que dijo que estaba pasando con Odebrecht se dijo el 15 de noviembre y el 5 de diciembre de 2017 y está en YouTube. Y ahora lo que me hacen es que yo voy llegando a mi casa y me dicen, no puede llegar a la casa. Esta noche no puedo dormir ahí. Saque los muebles en 15 días que en un mes voy a vender el apartamento. Eso se llama expropiación. Sin que haya mediado un juez, porque así lo dice la ley. Sin que haya mediado una investigación ni nada. Porque son dos cosas diferentes, que es lo que la gente no entiende o confunde. Y es difícil expresarlo porque es confuso. A mí me investiga la Corte no por un capricho, sino porque lo dice la Constitución. Y a su vez lo que tiene que ver con extinción de dominios tiene que ver con la Fiscalía. La extinción de dominio se hizo para llegar rápido a los bienes de los mafiosos. Fue tan exitoso que se buscó que fuera también para los funcionarios públicos, para los políticos corruptos. Y dicho esto, cuando se pasa hacia allá, que yo ayude a construir esa ley, por eso lo hago con mucho conocimiento, se dijo, eso se usa en un caso muy extremo. Y a mí me la están aplicando sin ningún caso extremo. ¿Cuál es un caso extremo? De que el personaje tiene un apartamento y tiene unas bodegas llenas de dólares, entonces va a salir corriendo con las bodegas, hay que llegarle rápido, porque lo va a vender. Y yo no podía vender el bien, tú sabes de esto, porque yo estoy en indagatoria. O sea, yo no puedo vender ningún bien mío. De los 8 que dicen, 5 no sé quiénes son ni tengo nada que ver con eso. Uno lo estaba buscando la plata prestada, o sea que ese no es mío, porque todavía no le he pagado. 2, o el otro es del banco, y lo único que tenía era mi apartamento, que era la adoración mía,
me lo quitaron, ya lo perdí. Porque si en 5 años cuando digan que yo tengo la razón, ya el apartamento lo vendieron, hicieron lo que quisieron y me fregué. Argumentos discutibles son los que se escuchan de quien ahora funge de víctima, pero no pudo explicar coherentemente el incremento patrimonial. Personajes que cuando se ven descubiertos, de inmediato se inventan miles de seguimientos y acechanzas. Delirio de persecución que con el tiempo se desdibuja y a lo largo de la historia se comprueba que no eran tan mansas palomas como lo pretendían demostrar. Ejemplo más claro se tiene al recordar a Pablo Emilio Escobar Gaviria y lo que decía del ministro Rodrigo Lara Bonilla. Reacción emocional difícil de creer, es la que apuesta por desviar la atención sobre dudosos patrimonios constituidos bajo la fachada de una investidura parlamentaria. Demoradas están las Cortes en depurar el Congreso. Agrupaciones políticas que se creen impolutas han dado muestra de relaciones no santas que son defendidas por brigadas mamertas de analistas con micrófonos en las mesas de trabajo de los medios de comunicación. Dice que la justicia está empleada por sus enemigos. La pregunta natural es ¿quiénes son? Y esto es lo que dice en Semana en Vivo el senador Armando Benedetti. A ver, básicamente todo esto empieza por allá por el 2016, cuando yo estoy presidente de la U, y la U no va a apoyar a Vargas Lleras. Y empieza Néstor Humberto a crear toda una cantidad de situaciones, de crear ruedas de prensa, de acusarme de una cosa, de la otra. Él daba la rueda de prensa cuando él no me estaba investigando, pero él daba la rueda de prensa sobre mí. Y me metió en Odebrecht, me metió en la chuzada, bueno, en todo lo que podía me metía. Ya he demostrado que todo eso se hizo sin una prueba, sin un testigo y que es falso. Me han investigado 7 veces, 7 investigaciones diferentes. Y después de las 7 veces, la magistrada humana dice, bueno, como no encontré nada en estas 7 investigaciones, vamos a ver si el señor Benedetti cómo gastó la plata. Entonces no me están investigando un delito, sino me están investigando es qué delito es el que a ver si me encuentran un delito. Entonces ya lo último, me abren una indagatoria con un informe mal hecho. Después de eso, viene y me quitan el bien, me expropiaron. A mí me expropiaron o me están robando el bien. Yo no tengo otras 2 palabras que eso. Me expropian o me están robando. ¿Y de dónde? Desde la fiscalía. ¿Y de dónde? De lo más alto. ¿Y quién mandó a hacer esa vuelta? Tiene que ser alguien de Palacio, porque ¿quién más manda a hacer una vuelta a eso? Porque es la primera vez que existe una extinción de dominio a un senador en ejercicio y que se va a postular o que se iba a postular en una lista de oposición. O sea que da la puerta abierta de que a todo el que quieran reventar van y le quitan lo que tienen porque alguien cree de lavado. Sí, demuestra los 5 años, pero estos 5 años no puedes dormir en tu casa. No, yo no puedo dar muchos detalles, pero todavía empiezo a decir que Pedro, que Juan. Pero tiene que estar de acuerdo que el fiscal de abajo, el que toma la decisión, todavía es la hora que no me ha dado la resolución con la que me hicieron la extinción de dominio. O sea, a mí, senador de la República, me sacaron de mi casa, no puedo dormir en mi casa. Me toca sacar corriendo los calzoncillos y la media y todo lo demás. Y tú te das cuenta de que sin que haya mediado un juez. Entonces eso, por lo que uno le empiezan a contar, porque usted sabe que todo el mundo llama a contar, le pasó esto, pasó lo otro, eso es desde bien arriba. Eso no se le ocurre a nadie así nomás. Eternos delirios de persecución que carecen de pruebas y solo lanzan acusaciones temerarias en contra del alto gobierno. El pacto histórico no es más que una confluencia de diferentes fuerzas que tratando de tapar el sol con un dedo, desde la impunidad logran construir objetivos comunes que lejos están de garantizar la convivencia nacional. Grave problema del sensei de los humanos son las alianzas que está haciendo y lo alinean con los de siempre. Jugadas sucias que nada distan del populismo que centra la campaña en prometer inalcanzables, generar odios, fomentar la lucha de clases y copiar modelos fallidos de los vecinos para terminar igual o peor que ellos. Clave es no seguir creyendo en parásitos que para evadir la justicia se hacen víctimas y luego huyen del país para hacer gala de la arbitrariedad que cunde en los símbolos de la izquierda latinoamericana. En el operativo había ejército como si fuera para un narcotraficante o un criminal que lo fuera a recibir a bala, es lo que deja entrever en Semana en Vivo el senador Armando Benedetti.
No, yo estaba llegando de Barranquilla, yo vivo en Barranquilla ahora, iba en camino, acababa de aterrizar, y me llamaron y me dijeron, mire, hay una extinción de dominio. Las fotos que me mandan es que había ejército dando vueltas por todo el edificio. Había más gente ahí que cuando estaban capturando a Otonel. Entonces, ¿por qué se usa el ejército? Porque va a llegar a la casa un criminal, un mafioso que te puede responder con bala. Entonces todo es completamente mío, pero lo que quiero advertir a la gente, porque a veces la gente no entiende, es que me quitan el bien. Y lo pueden vender en un mes lo pueden vender. Y entonces después en 5 años, yo no sé, vamos a ver cuánto costó eso y te pagan lo que te da la gana. Eso se llama expropiación. A alguien que está en la oposición y se va a lanzar en una lista de oposición. No, yo no me estoy metiendo con la Corte, para absolutamente nada. Yo a la Corte lo único que le pediría es que por favor me lleve rápido a juicio y que me lleve rápido a juicio. Sí, a ver, compulsan copias del apartamento, pero esta ley usted sabe que, empecemos por decir algo, la ley de extinción de dominio es una ley muy atrevida, muy arbitraria y se hizo para combatir tipos como Pablo Escobar, nada más y nada menos. Entonces, esa ley permite que él entre automáticamente, o sea, compulsan la copia del apartamento y entra automáticamente a todo lo que se esté dando ahí. Entonces mandan extinción de dominio, por ejemplo, yo no sé cómo van a hacer la extinción de dominio cuando la casa, la oficina mía no es mía, es de un leasing. Yo, por ejemplo, no sé qué pasa ahí. Yo hago el banco, ¿ahora qué pasa? Pues que siga pagando el bien la SAE, ¿me explico? El otro apartamento nunca llegó a pasar a mi nombre porque estaba haciendo el papeleo y pagar la plata, que la iba a sacar de la venta del apartamento, que no pudo hacer. ¿Ok? Entonces, esos 3 casos son inéditos. O sea, el bien no es mío todavía, lo estoy pagando, el otro es del banco, el otro sí es mío. Entonces, ahí viene el tema de que son arbitrariedades. O sea, ¿cómo es posible que me hayan hecho una acción de extinción de dominio cautelar, porque es cautelar, pero créeme, no tengo la resolución? Dicen que hasta mañana a las 8:30 de la mañana me van a dar la resolución, los argumentos de qué fue lo que hicieron. Entonces, tú me preguntas, amigo, ¿saben más los periodistas de lo que uno le están haciendo? Lo único que sé es que no puedo ir a mi casa y no puedo sacar. Revictimización de la oposición que creen que no tienen que cumplir la ley y ceñirse al debido proceso donde no se pudo demostrar los ingresos. Proceso democrático de los colombianos requiere de un estamento que garantice transparencia, jerarquía de vigilancia y control que aleje el manto de duda que se devela ante lo que están haciendo con desfachatez. Algunos candidatos que se saltan las normas y ya están realizando actos electorales que aún no están permitidos. Visión sesgada que se impone en el imaginario colectivo está sustentada en la narrativa y los argumentos de las personas que acuden a la plaza pública en medio de las manifestaciones de inconformismo, pero subestiman el silencio de los que no salen a la calle y son una amplia mayoría de los colombianos. Problema de los mamertos es que están convencidos que el pueblo sigue creyendo en prohombres de la democracia que se autoamenazan y posteriormente salen de la nación con rumbo desconocido porque temen por su vida y no tienen garantías. En estos momentos de angustia se sospecha de los amigos y los enemigos. Dice que hay gente del pacto histórico y Germán Vargas Lleras. Esto es lo que dice en Semana en Vivo el senador Armando Benedetti. Lo de hoy no, esta no es la primera vez que me pasa. Hay otros ahí que son enemigos, que no voy a dar el nombre, yo le llamo el parásito, que por temas personales, entonces él se presta a esos intereses políticos para fregar. Hay uno o dos del pacto histórico que me dijeron ayer que también estaban detrás de lo que pasó ahora, sí, está detrás. Es que uno no puede decir que alguien dio la orden, pero sí. Uno sí puede decir que la gente echa carbón para que hagan algunas cosas, o indicaciones, o piden favores. Yo he hablado aquí de las acciones de la Fiscalía. Lo que yo sí tengo para decirse, que lo he dicho públicamente, digo dentro del caso, es que si tú llevas 7 investigaciones, llevas 300 testigos, tienes 150 testigos, ninguno habla en contra tuya, porque abres la octava para ver cómo te gastaste la plata. Y lo único que tengo para decirle es que ella misma la semana pasada, ojo, 6 meses después de que me abrió la indagatoria, ella misma dice que en el informe con el que me abrieron la indagatoria hay fallas estructurales. Entonces, ¿qué es lo primero que debo decir? Hombre, no, ven y mando a hacer, le cierro esta y si el otro informe sale. Y ese es un informe de 8 que me han hecho las Cortes Supremas, en los cuales la otra sí había salido bien. Y en este que salí regular tirado mal, dicen que hay fallas de estructura,
me abren la indagatoria. Lo primero que tenía que decir era cerrar la indagatoria. ¿Alguien ha hecho eso? Entonces, parezco que fuera azúcar. Tanto va el cantar al agua hasta que al fin revienta. Es claro que mucho se debe contar y sacar a flote frente a lo que hay detrás del proceso. Insultos que se han proferido contra la Fiscalía tras la ocupación de los bienes del honorable senador, lejos de ser una persecución, son el resultado de unas medidas cautelares por no hallar justificación de un incremento patrimonial. Otra cosa es que la DIAN lo debió requerir en su momento y compulsar copias a la Corte, quien es el juez natural de los parlamentarios. Tarda bastante la Fiscalía en investigar a otros políticos colombianos que a diestra y siniestra hablan de moralidad y tildan a los demás de corruptos. De alquilar balcón está la jugadita de los humanos que no saben cómo coartar la democracia participativa en las próximas elecciones legislativas y presidenciales. Incoherencia que acompaña a los progresistas llevó a que primero pelearan por la personería jurídica de su movimiento con 8 millones de votos y ahora que la norma los favorece, para mangualarse con los intachables del pacto histórico, buscan rechazar el reconocimiento. Sin embargo, en medio de la investigación Armando Benedetti ha salido el nombre de Ruby Corredor, que se dice fue asesora del senador, pero él lo niega a toda costa y esto es lo que dice en Semana en Vivo. Empecemos. Ella nunca ha trabajado conmigo. Y en todos los medios de comunicación, incluyendo Semana, que ayer tuve que llamar a un periodista para que me ayudara a corregir, sale de que ella trabajó en la UTR. Primer punto. Ya. Esa señora nunca trabajó, nunca la conocí antes del 2010. Y nunca más la volví a hablar después del 2010, después de que me vendió el apartamento. 1. 2. Ella le compró el apartamento a la SAE. O sea que el SAE tuvo que verificar de dónde era que venía la plata con que ella pagaba. Pero ahora el Estado dice que no, que hay que volver a revisar otra vez de dónde pagó ella. Lo otro que te puedo decir es que no tengo nada que ver con Ruby. Y leyendo lo que tú estás leyendo, es que aquí empieza un desorden. Entonces a mí me tendrían que estar investigando por testaferrato. Y no es por testaferrato lo que me están investigando, es por enriquecimiento ilícito. Pero si fuera por testaferrato, tú sabes que uno pone testaferros para ocultar los bienes de uno. Entonces yo sería el único tipo imbécil de que por fin tenga un testaferro y después el testaferro me lo venda a mí para sacar el bien público. Los testaferros son para esconder las cosas. Si yo se lo compré allá y lo saco públicamente, eso es lo que yo me pregunto. Y la justicia se presta a eso. La están confundiendo con otra persona que no la quiero mencionar porque la estoy mencionando en cosas feas. Si estuviéramos hablando de Reinado Belleza, digo el nombre, de otra asesora, que creo que usted conoce además. Con ella es que la confunde. Y les dio la gana por confundirla porque les dio la gana de confundirla. Y yo digo que no es asesora mía, que es otra asesora mía, y todo el mundo sigue diciendo la misma vaina en el mismo periódico. Porque algo que pasa en los medios, no es contigo ni es una crítica, es que ustedes se quedan en la acusación que le hacen a uno. Y entonces ustedes muestran, pero es que la indagatoria dice tal cosa. Ah, sí. Pero cuando yo demuestro que no es así, nadie dice nada. Y 5 años después, tú sigues con base en eso. Bastante enredado, muchos vacíos en el aire son los que quedan en los hechos y difícilmente se logra creer en la palabra del senador. Marrulleros que daban por descontado un fallo en contra y ahora pretenden demostrar grandeza al renunciar a sus aspiraciones, argumentando que ponen el interés del país por encima del beneficio personal. Es claro que se atraviesa por una instancia en donde el líder de la extrema izquierda colombiana amaña los hechos para exaltar los ánimos y lograr que se aplique la ley a su conveniencia. Acrobacia de circo en donde los equilibristas, que representan a progresistas, comunes, socialdemócratas y glaucos, solo quieren ganar una elección, no promover un cambio para el futuro. ¿Con quién habló antes de todo el escándalo? ¿Quiénes sabían del pronunciamiento que hizo? Esto es lo que exalta en Semana en Vivo el senador Armando Benedetti. No, yo hablé antes de que se supiera, hablé con mi papá, hablé con Adelina y ya. Fueron con las 2 personas que... Y con Pedro.
al final del día. Entonces, es que yo te digo, estoy aterrado. Uno dice, no voy a aspirar al Senado, tú esperas que te digan, vamos a pensarlo. Todo el mundo dice sí. no más con esa vaina. Sí, no tanto eso, él viene incómodo y es harto, porque todo este tipo de situaciones pues lo ponen a uno incómodamente, sobre todo socialmente, y a nivel de pudor, dignidad, etcétera, y yo creo que a él le ha dado muy, pero muy duro eso, durísimo. Petro siempre ha sido cariñoso por los consejos, y los consejos de él son más de serenidad, de tranquilidad, no ataques acá, no ataques allá, prepárate jurídicamente en esto, haz esto, haz lo otro. Eso es básicamente lo de las cosas. No, yo he hecho 2 eventos chéveres, poca gente se despertó y creyendo que se ganó la lotería. Más que el que no me quieran a mí, yo con Nicolás Petro, a quien le tengo un cariño fraternal, con Nicolás hemos hecho aquí unas cosas berracas, hemos organizado la ciudad. Es que mire, aquí en Colombia hay una que se llama mística, una cosa impresionante. Lo que falta es organizarlo, que es lo fácil. Y yo pues sé de eso y lo hemos venido haciendo, y está visto que las 2 reuniones más significativas, no solamente en personas, sino a través de símbolos, a través de los afros, los pescadores, de espectáculo, la AP, etcétera, han sido en Barranquilla y en Cartagena, lo que demuestra que algo se debe organizar. Yo no digo que esa gente sea mía, claro que no es mía, pero que se puede organizar, y que eso es lo difícil en política. Lo difícil es la mística, pero también organizarse es lo más complicado. Entonces, yo sé hacer eso. Entonces, claro que sí, eso molesta, y molesta sobre todo a los que se sientan que eran consentidos, que ya no eran consentidos. Se volvió la piedra en el zapato que hasta en el propio pacto histórico incomoda, y por eso lo quieren sacar. Actuar desde la razón es lo que se necesita en este momento en el que Colombia requiere de concertación, superar la polarización y comprender que se debe construir desde las diferencias. Atomización de la política solo está consiguiendo que a muchos líderes jóvenes les sea muy difícil llegar a ocupar un espacio de poder en el futuro. Si lo dice Andrés Barrios Rubio, póngale la firma. Rápida fractura del pacto histórico debería tener otra grieta antes de que finalice el 2021. Retrasada está la JEP en emitir las condenas que se deben proferir contra los ex-FARC, ahora comunes, que no han aportado nada de sí para una reparación que lleve a la justicia prometida. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en pulso.com que esta semana hemos titulado ¿Aparentarlo o serlo? Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, @atutobarrios, o en la página web www.andresbarriosrubio.com. Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio. Complejo será confiar en una fuerza política sin principios que se arropa en los indultos que les otorgaron imperfectos acuerdos de desmovilización, costumbre de la izquierda de hacerse la víctima cuando le llega la justicia, acaba por difuminar el escaso espacio de credibilidad que les acompaña. Ya es hora que empiecen a caer y pagar por sus actos los inmaculados integrantes de la política corrupta y atrevida, integrantes de espirales ciudadanas y coaliciones que destilan odio y corrupción. El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, en sus dispositivos de pantalla a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, TuneIn, Podimo y demás escenarios en donde llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este, su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio.
En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.